Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 7. Extinción de las obligaciones. Conceptos generales. La obligación se extingue cuando el deudor paga lo que debe. Esto es cuando el acreedor recibe aquello que tenía derecho, o también cuando el obligado es por otra causa liberado de su débito. En otros términos, hay extinción de la obligación cuando cesa la relación que ligaba a los sujetos con las consecuencias jurídicas que de ella se siguen. En el derecho romano, las causas de extinción producían distintos efectos. Unas veces el deudor quedaba liberado de pleno derecho ipso iure, por lo que se consideraba extinguida sin más la relación obligacional, desaparecido total y definitivamente el vínculo que ella entrañaba. Otras veces la obligación subsistía, pero se la privaba de eficacia, denegando al pretor la acción o, lo que era más frecuente, concediendo al deudor un exceptio para enervar la actio ejercitada por el acreedor. Esta privación de eficacia per exceptionis ope era propia del derecho honorario. La distinción entre modos de extinción ipso iure y exceptionis ope que tomaremos como base para nuestro estudio tenía como fundamento el clásico dualismo derecho civil-derecho honorario y operaba esencialmente dentro de la mecánica del procedimiento formulario. Por ello, la diferencia careció de valor sustancial en el derecho justiniano, donde los modos de extinción de las obligaciones actuaron con igual eficacia. Modos de extinción ipso iure. La obligatio se extinguía de pleno derecho cuando el deudor observaba el comportamiento a que estaba obligado frente al acreedor. En el derecho creditario, sin embargo, el simple cumplimiento de la prestación no extinguía el vínculo, y si la obligación se había constituido por un contrato solemne, como fueron los de primitivo derecho, era menester para su extinción una análoga e inversa solemnidad, contrarius actus. Tal fue la solutio per aes et libram respecto de las obligaciones nacidas con las formalidades de la emancipatio y la acceptilatio para las obligaciones contraídas verbis. Comenzaremos tratando de estos modos antiguos de extinguir ipso iure las obligaciones, para considerar después aquellas otros que subsistieron en el derecho nuevo. Entre los últimos se encuentran el pago, la novación, la confusión, el mutuo disentimiento, el concurso de causas lucrativas, la pérdida de la cosa debida, la muerte y la capitis deminutio. A solutio pers aes et libram. Era un modo formal iure civile, que se realizaba con el mismo rito de la emancipatio, es decir, mediante el procedimiento del cobre y la balanza. El deudor pronunciaba una fórmula por la cual se proclamaba independiente y liberado del vínculo que lo sometía al acreedor, y golpeando la balanza con un trozo de cobre lo consignaba a favor del titular del crédito, veluti solvendi causa. Al principio la solutio per aes et libram era un acto de pago efectivo por cada obligación que se debía extinguir. Después se fue transformando en un medio formal y simbólico, imaginaria solutio, aplicable a pocos casos. Por fin, abolida las formas de la agere pers aes et libram en el derecho justiniano, desapareció la solutio como modo de extinguir obligaciones. B. Acceptilatio. Otra causa solemne de extinción de las relaciones obligacionales fue la acceptilatio, consistente en una respuesta del acreedor, que a la pregunta del deudor «Habes ne acceptum» respondía haber recibido el pago, habeo. En un principio de acceptilatio sirvió para extinguir después de efectuado el pago las obligaciones nacidas, verbis, esto es, las que se perfeccionaban con solemnidades orales. Más adelante se transformó también en una imaginaria solutio, llegando a ser un medio formal de remisión o condonación de una deuda, tanto para los contratos verbis cuanto para los literis, siendo necesario, en este caso, una anotación en los libros de contabilidad del acreedor, a fin de que pudiera empleársela para extinguir también otras obligaciones. Se acostumbraba a cambiar estas en un contrato verbis, por medio de la estipulatio llamada Aquiliana, por el nombre del jurisconsulto de la época republicana Aquilio Galo, quien fue el primero en sugerir tal procedimiento. En el derecho justiniano caída en desuso, la antigua obligatio literis solo quedó subsistente la acceptilatio verbis. C. Pago. El modo natural de extinguir las obligaciones con todos sus accesorios lo constituye el pago, solutio. En su acepción más amplia significa la disolución del nexo obligatorio y, en consecuencia, comprende todos los modos de extinción de las obligaciones.
El jurisconsulto ulpiano en un pasaje del digesto expresa: está determinado que con la palabra pago se ha de entender también toda satisfacción. Decimos que paga el que hizo lo que prometió hacer, 50,16,176. Efecto normal o necesario de las obligaciones es su cumplimiento por parte del deudor en el lugar, en el plazo y con las modalidades establecidas. El deudor paga cuando cumple la obligación contraída u observa el comportamiento a que estaba obligado respecto del acreedor. Para que el pago produzca ipso iure sus efectos liberatorios, tiene que reunir ciertos requisitos en los que atañe a los sujetos de la relación, al objeto, prestación y el lugar y tiempo en el que la deuda debe ser satisfecha. Se extinguía en el deudor capacidad para obligarse, esto es aptitud legal para pagar. El mismo deudor debía efectuar el pago o un representante legítimo, nada obstaba a que pagara por el deudor un tercero, salvo que se tratara del cumplimiento de una prestación personalísima, asumida en atención a las calidades especiales del deudor, como podía ocurrir en la locación de obra. También era requisito necesario que el acreedor fuera capaz de percibir el pago, caso contrario, debía pagarse a un representante legal, tutor o curador. Estaba admitido que el acreedor designara a un mandatario para recibir lo debido por el deudor y era dable pagar válidamente al ad stipulador y al adiectus solutionis causa. El primero era un acreedor adjunto autorizado para reclamar la deuda con igual eficacia que el acreedor principal, en tanto que el segundo era un simple ejecutor dotado de aptitud para recibir el pago. En lo que atañe a la prestación debía satisfacérsela íntegramente y tal como lo habían convenido las partes. No se admitía en consecuencia que se pudiera constreñir al acreedor a recibir pagos parciales, ni cosa distinta de la debida. Aliud pro alio. Estos principios, sin embargo, admitieron excepciones expresamente consagradas por el derecho romano. Así se reconoció a ciertos deudores el derecho de pagar parcialmente reservándose lo indispensable para su subsistencia, según su posición social. Entre ellos se contaban los socios, los padres e hijos, los promitentes de dote, los militares, etc. Este beneficio, llamado de competencia beneficium competentiae, fue extendido por Justiniano a todo deudor que se encontrara en situación de insolvencia, quedando obligado por el saldo de lo pagado cuando mejorase de fortuna. Se admitió también de manera excepcional que el deudor pudiera satisfacer una prestación distinta de la convenida por virtud del beneficio denominado de dación de pago, beneficium dationis insolutum. Los jurisconsultos proculeyanos entendieron que el beneficio importaba un modo de extinción exceptionis ope, mientras los sabinianos consideraban que operaba ipso iure, equiparándose completamente al pago. Este último criterio fue aceptado por la legislación de Justiniano, que estableció que cuando el deudor fuera solvente y no pudiera procurarse dinero, debía ofrecer en pago bienes inmuebles valuados mediante una justa estimación, dación de pago necesaria. En lo referente al lugar de pago locus solutionis, había que atenerse a lo convenido por las partes, a falta de convención si el objeto de la prestación era un bien inmueble donde estuviere, cito, si se trataba de cosas muebles donde se encontraran, no pudiéndose aplicar ninguno de estos principios, el lugar de pago era el del domicilio del deudor. En lo concerniente al tiempo de cumplimiento de la obligación, debía ejecutarse dentro del plazo establecido, cuando dies venit, si había sido impuesto por acuerdo de los sujetos, como el plazo se otorgaba en interés del deudor. Dies adiecto pro debitore est. Este podía librarse pagando antes de su vencimiento, si no se había convenido término alguno al acreedor, le era permitido solicitar el pago cuando deseare, incluso inmediatamente, pero tenía que invitar al deudor a pagar formalmente y con antelación. Dos instituciones conexas al pago que los modernos han denominado imputación de pago y pago por consignación tuvieron nacimiento en el derecho romano. La imputación de pago era de aplicación cuando una persona tenía varias deudas en dinero con un mismo acreedor y no se había convenido la forma en que debía satisfacer la prestación debida. En el presupuesto operaban distintas reglas de preferencia que atendían al interés del deudor. Así se entendía primeramente extinguida la deuda vencida que la no vencida, la más gravosa antes que la menos gravosa y la deuda por interés primero que la de capital. Si no se daban tales elementos, el pago se imputaba en proporción a cada una de las deudas. El llamado pago por consignación fue una resultante de la mora del acreedor que, como dijimos, se producía cuando éste rechazaba sin causa justificada
la oferta de pago íntegro y efectivo realizada por el deudor. Ante tal situación, el derecho romano autorizó al obligado a consignar en público obsignatio la cosa debida, usándose a tal efecto templos, iglesias o algún otro lugar designado por el magistrado. También procedía el pago por consignación cuando el acreedor fuera desconocido o se tratara de un incapaz que careciera de tutor o curador. Para esta forma de pago extinguiera ipso iure las obligaciones, era menester que el deudor interpelara al acreedor, haciendo ofertas reales que evidenciaran su propósito de pagar la deuda. Digamos, por fin, en cuanto a los medios de probar el pago, cualquiera era válido en la época clásica. En el derecho justiniano no fue tan amplia la libertad de prueba, estableciéndose que el pago de deudas resultantes de documentos debía probarse con 5 testigos o mediante recibo, apocha. El que solo tenía validez si pasados 30 días el acreedor no lo impugnaba mediante la exceptio non numeratae pecuniae. De novación se denominaba novación novatio a la sustitución de una obligación por otra o a la transposición del contenido de una primitiva por una nueva. Novatio est prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque translatio. Digesto 46,2,1. Fundamental en el concepto romano era que la antigua obligación se extinguía ipso iure y en lugar de ella surgía otra nueva. Para la validez de la innovación se exigía la presencia de diversos requisitos. Primeramente, que hubiera un precedente de obligación civil o natural, que debía quedar extinguida. Además, que la obligación nacida para sustituir a la anterior fuera civil o naturalmente válida. También que verificara mediante el contrato verbal de estipulatio. A estos recaudos, el derecho clásico agregó la exigencia de que la innovación contuviera un elemento nuevo, aliquid novi, que diferenciara la naciente obligación de la anterior, ya porque variara la persona de los sujetos, novación subjetiva, ya porque el cambio se produjera respecto de la naturaleza de la obligación, como ocurría si una delictual se transformara en otra contractual, una de buena fe en otra de derecho estricto, una natural en civil, o cuando a la obligación precedente se le agregara un plazo, una condición, un cargo a la constitución o supresión de una fianza, o igualmente la sustitución de la prestación por su valor en dinero. La llamada novación subjetiva tendía a sustituir la persona del acreedor o la del deudor. En el primer caso había delegación activa, delegatio nominis, medio de operar una cesión de crédito. En el segundo, delegación pasiva, expromisio, forma de llegar a una cesión de deuda, como vimos oportunamente al tratar de la transmisión de las obligaciones. El derecho clásico exigió igualmente que la deuda novada tuviera idéntico objeto que la primitiva obligación, idem debitum. No se admitía por consiguiente que se cambiara el objeto de la obligación, ya que el fundamento de la virtud extintiva de la novación estaba constituido por el idem debitum, al no ser válida la celebración entre las mismas personas de dos contratos que tuvieran el mismo objeto. En el derecho justiniano, el concepto clásico de la novatio desaparece y la identidad del objeto deja de exigirse como requisito esencial de la institución. Justiniano, inspirado en las escuelas romano-orientales, introduce como nota característica de la novación un elemento subjetivo o intencional, el animus novandi, que viene a reemplazar el elemento objetivo del idem debitum. La reforma justiniana posibilita la llamada novación objetiva, ya que cuenta fundamentalmente el ánimo de novar, o sea, sustituir la obligación anteriormente constituida, intención que se debía manifestar expresamente, porque en caso contrario se entendía nacida otra obligación no simplemente novada a la antigua. Efecto fundamental de la novación era la extinción de pleno derecho de la obligación anterior. Se extinguen también los derechos pignoraticios y las fianzas constituidas y se habían de subsistir para garantía de la naciente obligación. Había que constituirlas nuevamente. Cesaba igualmente el devengo de intereses. Contra la nueva obligación, por su carácter independiente, no se podían oponer las excepciones que admitía la extinguida, salvo la nulidad, porque al estar viciada, la obligación precedente no podía nacer como válida la nueva obligación. Confusión. Se extinguía ipso iure la relación obligacional por confusión, confucio, cuando venían a reunirse en una sola persona las cualidades de acreedor y deudor. La confusión se operaba por regla general mediante sucesión a título universal, como si el deudor resultaba heredero del acreedor o viceversa, y en algunos casos por título singular, como cuando el acreedor hipotecario adquiría de su deudor el inmueble sometido a hipoteca. Este modo de extinción no era solo aplicable a los derechos creditorios,
sino que, como vimos, se presentaba también en los derechos reales sobre cosa ajena, como ocurría en las servidumbres reales, que se extinguían por confusión en caso de que el fundo dominante y el sirviente se hicieran de propiedad de la misma persona. F. Mutuo disentimiento. Por aplicación del principio nudi consensus obligatio contrario, consensus dissolvitur, las obligaciones que nacían por el mero consentimiento de las partes podían extinguirse por mutuo disentimiento. Contrario consensus, siempre que no hubieran comenzado a ejecutarse. El mutuo disentimiento de las partes fue aplicado primeramente como modo de extinción de la compraventa, que podía disolverse por esta forma aunque vendedor y comprador hubieran entregado la cosa y el precio. Más adelante se la extendió a los otros contratos consensuales, ahora la sociedad y el mandato, que por sus especiales características admitían también la cesación por decisión unilateral. G. Concurso de causas lucrativas. La obligación de dar una cosa individualmente determinada a especies se extinguía de pleno derecho cuando el mismo objeto se hubiera conseguido por una causa lucrativa, concursus causarum lucrativarum. En el primitivo derecho, las obligaciones de tal naturaleza se extinguían si por cualquier causa la propiedad de la cosa hubiera sido adquirida, después por el acreedor por la aplicación del principio de que no podía haber válida la obligación si su fin era dar una cosa ya propia del acreedor. En el derecho justiniano, la extinción se limitaba a la hipótesis de que la cosa hubiera pasado sin sacrificio para el acreedor, es decir, por causa lucrativa. De lo contrario, el deudor era responsable de su valor a estimatio. H. Pérdida de la cosa debida. Si la prestación se hacía imposible por causas que no eran aquellas que conducían a una perpetuatio obligationis, la obligación se extinguía de pleno derecho, como si el objeto que había que entregar era destruido por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que el deudor no hubiera estado ya constituido en mora. Es de hacer notar que este modo de extinción no era aplicable a las obligaciones de género, en las que por la aplicación de la regla el género nunca perece, genus nuquam perit, el deudor tenía que entregar otra cosa de la misma especie y calidad. Muerte y capitis diminutio. Ciertas obligaciones se extinguían ipso iure por la muerte de uno de los sujetos. Hemos visto los casos de las obligaciones delictuales, las derivadas del esponsio y la fideicomiso y las llamadas intuiti personae, que se extinguían por la muerte del deudor. Otras obligaciones fundadas en relaciones de confianza, como las provenientes de los contratos de sociedad o de mandato, también se extinguían por el fallecimiento de cualquiera de los sujetos de la relación contractual. La capitis diminutio, en cualquiera de sus grados, fue causa extintiva de las obligaciones para el derecho civil. Esta norma se modificó por influencia del pretor que, defendiendo el interés de los acreedores, admitió que cuando se produjera una capitis diminutio mínima, al pasar por unciu iuris a la calidad de alini iuris por abrogación, legitimación o conventio in manu, una ficción la tuviera por no sucedida a fin de que los acreedores pudieran perseguir al deudor con las mismas acciones que tenían antes de la capitis diminutio, es decir, cuando era siu iuris. Si se trataba de capitis diminutio máxima, el pretor concedió a los acreedores del deudor una acción para dirigir contra los que hubieran adquirido sus bienes. En caso de capitis diminutio media, la obligación no se extinguía, ya que los acreedores entraban en posesión de los bienes del deudor, a quien podían ejecutar para el cobro de sus créditos. Modos de extinción exceptionis ope. Cuando se atribuía al deudor un derecho impugnativo tendiente a eliminar la relación obligatoria, derecho que por lo común era conseguido o se hacía valer por vía de excepción contra el acreedor que intentaba judicialmente su acción, la obligación se extinguía per exceptionem o exceptionis ope. Hay que tener presente que la extinción no se producía mientras no se opusiera a la excepción, porque el acreedor siempre contaba con la actio emergente de la relación. Además, aunque la excepción hubiera sido interpuesta en el iudicium, la obligación podía sobrevivir respecto de otros coobligados y tampoco cesaban las obligaciones accesorias y las garantías. Entre los modos de extinción exceptionis ope reconocidos por la legislación romana se cuentan los siguientes: la compensación, la transacción, el pactum de non petendo y la prescriptio longi temporis. A. Compensación. Este medio extintivo de las obligaciones que las fuentes han definido siguiendo a Modestino, diciendo que la contribución de una deuda de un crediticio entre sí, compensatio es debiti et crediti inter se contributio. Digestos 16,2,1.
Se presentaba cuando el deudor oponía al acreedor un crédito que tenía a su vez contra éste. En el derecho antiguo la compensación no podía ser opuesta por el deudor per exceptionem, porque vigente el procedimiento de las acciones de la ley no le cabía al demandado la posibilidad procesal de interponer excepciones. Si contaba con un crédito contra el demandante debía hacerlo valer en otro juicio distinto que tenía que iniciar independientemente. Con la aparición del procedimiento formulario se admitió que el exceptio fuera una parte de la fórmula que el demandado podía introducir como una defensa oponible a la acción del demandante. Por este medio se posibilitó que el deudor demandado hiciera valer su condición de acreedor del accionante, a fin de que el juez solo lo condenara por la diferencia de los créditos o lo absolviera si fuera igual o superior al crédito reclamado. El avance que produjo la implantación del procedimiento formulario solo alcanzó, sin embargo, los juicios de buena fe, en los que entraba en las facultades del juez evaluar las recíprocas obligaciones de las partes. Esto iudicia procediendo en la compensación por vía de excepción, siempre que el crédito del deudor y del acreedor fueran igualmente exigibles y estuvieran originados en idéntica causa, ex eadem causa. En los juicios de derecho estricto no cabía la compensación, salvo en las demandas del banquero, argentarius, contra sus clientes demandar exclusivamente por el saldo favorable, agere cum compensatione, y en las acciones del comprador de los bienes de un concurso, bonorum emptor, cuya fórmula debía contener en la condemnatio una deducción agere cum deductione, de lo que el demandado podía exigir del patrimonio concursado. En el derecho justiniano, desaparecido el procedimiento formulario, así como la distinción entre juicios de buena fe y de derecho estricto, la compensación se convirtió en una institución única y generalizada para operar la extinción de las obligaciones. Para ello, se admitió procesalmente la interposición de una demanda convencional, mutua petitio, que hacía valer el deudor demandado cuando era a su vez acreedor del demandante. Para que fuera viable la compensación debían satisfacerse determinadas exigencias. En primer lugar, era necesario que hubiera identidad de los sujetos, ya que las partes entre las que se intercedían recíprocamente, las dos obligaciones debían ser las mismas. Sin embargo, no solamente el heredero podía oponer en compensación el crédito del causante, sino que el fiador podía hacer valer el crédito del deudor principal y del deudor solidario, el de su codeudor. Se requería también que ambas deudas fueran válidas, líquidas, es decir, de cantidad cierta, exigibles civilmente, de plazo vencido y que si fuesen condicionales, se hallase cumplida la condición. Era menester, además, que el crédito fuera de igual naturaleza que el contrario. Esto es, que hubiera homogeneidad en las recíprocas prestaciones, no importando que procedieran de la misma o de distintas causas, ex eadem o ex dispari causa. B. Transacción. El pacto por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas aliquo dato aliquo retento, ponían fin a un pleito planteado entre aquellas o evitaban un litigio por sobrevenir. Ya verase, sobre obligaciones o derechos de origen extracontractual se denominaban transacción, transactio. Propiamente la transacción era una causa que podía justificar la adquisición o la pérdida tanto de derechos reales como de obligaciones, pero que ya no engendraba más que excepciones. Valía para extinguir un crédito en todo o en parte. Para ser efectiva la transacción, el derecho clásico otorgó dos defensas: la exceptio doli, tendiente a impedir que uno de los sujetos de la relación pretendiera hacer revivir la obligación extinguida, y la exceptio pacti, como medio de tutela general para garantizar el cumplimiento del acuerdo. En el derecho justiniano, elevada la transacción a la categoría del contrato innominado, contó con la actio prescriptis verbis, común a todos los contratos de tal tipo. Para que el pacto de transacción pudiera actuar como modo de extinción o exceptionis de las obligaciones, era necesaria la presencia de ciertos requisitos. En primer término, que la obligación de que se tratara fuera litigiosa o cuando menos dudosa, es decir, discutida judicialmente o insegura para las partes, sin importar el grado de posibilidad que éstas tuvieran de hacer triunfar sus pretensiones. Era menester, además, que los sujetos se hicieran concesiones recíprocas, renunciando o sacrificando parte de sus exigencias, porque si así no procedieran, se estaría en presencia de un acto de liberalidad y no ante una transacción.
Efecto de la transacción era la extinción de las obligaciones, a las cuales las partes habían renunciado al celebrar el acuerdo. Tratándose, por tanto, de obligaciones litigiosas, producía consecuencias análogas a la cosa juzgada o al juramento decisorio que ponían fin al litigio. Las garantías que acompañaban a las obligaciones objeto de la transacción también se extinguían, dado su carácter accesorio. C. Pactum de non petendo. El acuerdo de voluntades no formal entre acreedor y deudor, por medio del cual aquel prometía no exigir a éste el cumplimiento de la prestación debida, se llamaba pactum de non petendo. Al igual que la acceptilatio, dicho pacto cumplía una función liberatoria de remisión o condonación de la deuda, pero se diferenciaba de aquella no solo porque carecía de formalidades, sino especialmente porque no extinguía ipso iure la obligación. En efecto, el pactum de non petendo daba lugar a una excepción, la exceptio pacti conventi, por cuyo intermedio el deudor, sin negar la obligación, enervaba la acción del acreedor, que pretendía exigir judicialmente la prestación condonada. El pacto podía ser eficaz respecto del deudor solamente, pactum de non petendo in personam, o extender su validez respecto del heredero, del fiador o del deudor solidario, pactum de non petendo in rem. Esta distinción es de origen justiniano, ya que en el derecho clásico los efectos del pacto no podían favorecer ni al heredero ni al codeudor solidario, sino únicamente al fiador, dado su carácter de deudor accesorio o subsidiario. D. Prescriptio longi temporis. Así como la prescripción de 30 años tenía efectos adquisitivos, tratándose de derechos reales, era una causa de extinción per exceptionem de los derechos obligacionales si el acreedor ejercitaba su acción para cobro de crédito vencido el término legal, que fue fijado por Teodoso II en 30 años para la extinción de toda clase de acción. A menos que tuvieran plazos especiales, podía el deudor repeler la pretensión con un exceptio temporis, evitaba así una condena, dado que el transcurso del tiempo había operado la liberación de la deuda. Este efecto de la prescriptio longi temporis dentro de los derechos de obligaciones ha llevado a que se la denomine prescripción liberatoria.